Capítulo 3. Lo primero que sintió fue piedra. Frío, humedad, le oprimía la espalda. Sus pulmones aspiraban un aire con sabor a óxido y musgo. Al abrir los ojos, no vio cielo, ni ruinas, ni siquiera los horizontes púrpura que vagamente recordaba. Era hierro, gruesas rejas, resbaladizas por la condensación, que lo aprisionaban. Se incorporó demasiado rápido, con la cabeza palpitándole como si el mundo se hubiera reiniciado. Le temblaban las manos al tocar el suelo. Piedra toscamente labrada, tallada por algo antiguo, algo deliberado. ¿Dónde estoy? Su voz se quebró. Cruda. Joven de nuevo. Desde las sombras tras los barrotes, dos figuras se movieron. No eran monstruos. No eran fantasmas. Un perro, alto y orgulloso, con el pelaje canoso en el hocico, y a su lado, una figura más pequeña y severa. Una perra, de postura erguida y mirada penetrante. Ambos pelajes eran dorados con un ligero tono amarillo, cada uno con su propia vestimenta. El perro llevaba un sombrero de copa y una espada al cinto. La otra figura tenía las orejas perforadas y lucía un gran sombrero adornado con diversas flores. No solo observaban. Vigilaban. El hombre mayor habló primero, con voz grave pero amable. Bueno, no me lo puedo creer, Margaret, querida, ya despertó. Parece que esa pregunta ya tiene respuesta. Miró fijamente al niño, ahora confundido, que parecía tan educado y pequeño. Presenciar el renacimiento de alguien fue algo bastante extraño. La habitación se llenó de una cálida luz dorada cuando el niño que tenía delante despertó. Vestido, volvió a la vida con un conjunto completo de ropa. Fue una grata sorpresa. La mujer dio un paso al frente, moviendo las orejas con agilidad, con la mirada fija pero cargada de algo que él no comprendía. Preocupación. Compasión. Tal vez ambas. Ay, Dios mío, se parece muchísimo al pequeño Finn. Parecía a punto de llorar al ver al joven actor de ojos azules y cabello rubio claramente confundido por lo que estaba sucediendo. Naruto parpadeó, con la confusión reflejada en sus jóvenes e inseguros ojos. Abrió la boca, pero solo una frágil palabra salió de su boca. ¿Finlandés? Su voz era débil, vacilante, como si no estuviera seguro de que le perteneciera. Joshua y Margaret intercambiaron una mirada. Una mirada silenciosa. Una mirada intensa. Luego Joshua suspiró, apoyándose en los barrotes. Su expresión ahora era más amable, pero no menos severa. No te preocupes por eso todavía, chico. Tienes mucho tiempo para aprenderte los nombres. ¿Nombres, mi nombre? Hizo una pausa, mirando al techo, como buscando las palabras. Espera, dijo de repente, con voz baja, insegura pero urgente. Yo lo sé. Joshua ladeó la cabeza, con las orejas hacia atrás. Sí, chico. ¿Qué sabes tú? La garganta del chico se agitó como si las palabras fueran demasiado grandes para tragarlas. Soy Uzumaki Naruto. Erudito titubeó, con los ojos desenfocados, Glob. Se le cortó la respiración. No sé cuál. La luz dorada que lo rodeaba se atenuó, chisporroteó, como una vela que atrapa su propio humo. Joshua entrecerró los ojos. Eso es una confusión peligrosa. Margaret se acercó, con voz tranquila pero firme. Tranquila, querida. Por favor, no fuerces nada. Los nombres tienen peso. Sobre todo esos dos. Naruto los miró a ambos, con la confusión reflejada en su joven rostro. Glob, suenan igual, pero uno de ellos suena mal. ¿Cómo? No sé. Parecía dolido, como si le faltara una parte enorme. Joshua murmuró entre dientes. Genial. Un niño que no distingue el caos de la creación. Eso es justo lo que Oo necesita. Margaret lo hizo callar con la mirada, aunque la preocupación seguía presente en sus ojos. Se arrodilló más cerca de los barrotes, encontrándose con la mirada de Naruto. Recuerda tu nombre, y con eso basta por ahora. Lo demás, lo resolveremos juntos. Naruto apoyó la frente contra los barrotes, con la frustración reflejada en su rostro. No lo entiendo. ¿Por qué recuerdo nombres que no tienen sentido? Glob, no se me van de la cabeza. La cola de Joshua golpeó el suelo con un único y nervioso golpe. Porque no son nombres que se digan a la ligera, chico. Naruto parpadeó. ¿Por qué no? La mirada de Margaret se suavizó, aunque su voz permaneció firme. Una es el orden, la otra la ruina. Ambas son más antiguas que los reinos, más antiguas que el mundo que veis ahora. Si lleváis fragmentos de ellas en vuestra memoria, su voz se apagó, apretando la mandíbula. Joshua interrumpió rápidamente, agitando una pata como para ahuyentar la idea.
Oye, eso no es un cuento para dormir para un niño que acaba de despertarse en una mazmorra. No le carguemos con el peso de la eternidad antes del desayuno, ¿eh? Naruto los miró a ambos, frunciendo el ceño. Entonces, ¿cuál de ellos soy? Ninguno respondió. El silencio se prolongó. Pesado. Finalmente, Joshua se rascó la nuca y suspiró. Mira, chico. Eres Naruto. Eso es lo que importa. Lo demás es secundario. Miró a Margaret y luego al chico. Eso lo veremos después. Cuando seas más fuerte. Margaret asintió una vez, pero sus ojos no se apartaron de los de Naruto. Seguía viendo la sombra de Finn allí. Y algo más. Algo mucho más peligroso. ¿Qué significa la vida para ti? La vida es algo que hay que proteger. Respondió con tanta rapidez, como si la respuesta fuera un reflejo, un recuerdo o algo que conocía a la perfección. Joshua arqueó las cejas y el perro canoso se echó un poco hacia atrás. Bueno, eso fue rápido. Ni siquiera me paré a pensarlo. Naruto negó lentamente con la cabeza, confundido consigo mismo. No hacía falta. Es como si, ya lo supiera. Como si fuera un recuerdo, no un pensamiento. Los ojos de Margaret se suavizaron, pero la preocupación persistía bajo la amabilidad. Intercambió una mirada con Joshua. La mirada lo decía todo. Este guarda algo del pasado. Joshua se rascó la barbilla, murmurando en voz baja. Educado. Pequeño. Habla como un guerrero. Y se despierta en una mazmorra hablando de Golby Glow. Silbó suavemente. Tenemos un misterio, Margaret. Naruto apretó con más fuerza los barrotes. Por favor. Quiero entender. La voz de Margaret era suave pero firme. Y lo harás. Pero por ahora, Naruto, aférrate a esa respuesta. Proteger la vida. Puede que sea lo único que te mantenga firme. Caos. La vida. Otra respuesta tan rápida como antes. Margaret se inclinó hacia él, entrecerrando ligeramente los ojos. Así pues, deberíamos proteger el caos protegiendo la vida. Pero, ¿por qué? Inclinó la cabeza, estudiándolo como una pieza de puzzle que no encajaba. ¿No deberíamos, en cambio, proteger el orden? Naruto parpadeó, con los labios entreabiertos como si la respuesta ya lo esperara. El orden no necesita protección. Perdura por sí solo. Se repite. Pero la vida, su respiración se entrecortó. La vida se quiebra. Sufre. Muere. Y aún así, lucha por seguir adelante. Las orejas de Joshua se movieron hacia atrás. Bueno, no me lo puedo creer, soltó una risita, pero era nerviosa, cargada de asombro. El chico habla como un profeta, y acaba de despertar. La mirada de Margaret no se apartó de Naruto. La preocupación y la lástima se intensificaron en sus ojos. No. No es un profeta. Negó lentamente con la cabeza. Un alma que recuerda demasiado. Naruto bajó la cabeza, confundido y algo asustado. No entendía por qué las respuestas le llegaban con tanta facilidad. ¿Por qué le parecía más recordar que pensar? Pero el silencio entre Joshua y Margaret le dejó una cosa muy clara. Sus palabras importaban. Margaret se inclinó hacia él, entrecerrando ligeramente los ojos. Así pues, deberíamos proteger el caos protegiendo la vida. Pero, ¿por qué? Inclinó la cabeza, estudiándolo como una pieza de puzzle que no encajaba. ¿No deberíamos, en cambio, proteger el orden? Naruto parpadeó, con los labios entreabiertos como si la respuesta ya lo esperara. El orden no necesita protección. Perdura por sí solo. Se repite. También asfixia y agota. Pero la vida, su respiración se entrecortó. La vida se quiebra. Sufre. Muere. Y aún así, lucha por seguir adelante. Las orejas de Joshua se echaron hacia atrás. Bueno, no me lo puedo creer, soltó una risita, pero fue un sonido incómodo y pesado, lleno de asombro. El chico habla como un profeta, y acaba de despertar. La mirada de Margaret no se apartó de Naruto. La preocupación y la lástima se intensificaron en sus ojos. No. No es un profeta. Negó lentamente con la cabeza. Un alma que recuerda demasiado. Naruto bajó la cabeza, confundido y algo asustado. No entendía por qué las respuestas le venían tan fácilmente. ¿Por qué sentía que era más como recordar que como pensar? Pero el silencio entre Joshua y Margaret le dejó una cosa muy clara. Sus palabras importaban. Joshua se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Muy bien, chico. A ver si adivinas esto. Si la vida es caos, ¿qué es la muerte? Amor. Esto pareció sorprenderlos a ambos. Joshua parpadeó. ¿Amor? ¿Qué demonios significa eso? Las pequeñas manos de Naruto se aferraron a los barrotes.
Su mirada parecía perdida, fija a través de las paredes de la mazmorra en algo que solo él podía ver. El amor, dijo en voz baja, es como ese cuerpo. Su mirada se detuvo en los esqueletos de la habitación. Cuando murió, se volvió más hermoso que cuando estaba vivo. Ya no podía sufrir. Se podría decir que se convirtió en el amor mismo. Aquí yace libre, demostrando a todos su ausencia de odio y capricho. Aunque yace aquí, en la oscuridad y el frío, lo soportará todo sin quejarse. Solo la muerte completa al ser humano. Joshua frunció el ceño. ¿Entiendes lo que significan esas palabras? ¿Que la muerte es la esencia del amor? ¿Correcto? Sí. Las orejas de Margaret se movieron ligeramente, y su voz se apagó. Es una forma aterradora de verlo. ¿Pero qué hay de mi amor? Amo tanto a mis hijos, y amo a mi esposo. Aunque el pequeño Finn no es mi hijo, también lo amo. ¿Qué hay de eso? Naruto giró la cabeza hacia ella. Su joven rostro era demasiado sereno para el peso de sus palabras. Eso es discriminación, dijo tajantemente. No es diferente a que alguien halague a uno mientras golpea a otro. Son valiosos para ti, probablemente más valiosos que el mundo, más que tú mismo, pero esos sentimientos tan intensos que tienes hacia ellos no dejan de ser discriminación. Las palabras impactaron más que cualquier arma. Margaret se puso rígida, atrapada entre la ira y la confusión. Joshua le puso una pata en el hombro, aunque sus propios ojos reflejaban inquietud. Chico, murmuró Joshua en voz baja. Hablas del amor como si fuera algo más importante que la familia, más importante que la libertad de elección. Naruto no apartó la mirada. Porque así es. El verdadero amor no elige. No separa. Acepta a todos, buenos y malos por igual. Por eso rompe a la gente. Por eso la salva. Por eso perdura incluso después de la muerte. La luz dorada volvió a parpadear alrededor de su figura, como si sus palabras mismas tuvieran peso. Entonces, ¿dónde está el amor? A nuestro alrededor, entre la hierba, la piedra fría, los mares inmensos, las montañas imponentes y el cielo inalcanzable. Pero dentro del corazón, no hay amor. Margaret contuvo el aliento. ¿Que no hay amor? Pero es en el corazón donde lo sentimos. Naruto negó con la cabeza, su voz firme e inquebrantable, los corazones solo se aferran a lo que desean. A los hijos. A los amantes. A los amigos. Eso no es amor. Eso es deseo. Eso es apego. El verdadero amor es indiferente. No puede caber en un solo corazón, porque el corazón elige. El amor no, el silencio en la mazmorra se volvió insoportable. La cola de Joshua se movió una vez, inquieta, intranquila. Margaret parecía conmocionada, con la mano presionada contra el pecho, como si no supiera si protegía su corazón o lo cuestionaba. El pequeño cuerpo de Naruto tembló, pero su voz resonó como un eco de algún lugar más antiguo que su propio cuerpo. Por eso la muerte es amor. Porque solo en la muerte el corazón finalmente renuncia a elegir. Joshua y Margaret se quedaron paralizados. La mazmorra parecía más fría, más pesada, como si algo invisible escuchara a través de la boca del muchacho. Margaret apretó la pata contra su pecho, temblando. Joshua tensó la mandíbula, con la mirada penetrante pero inquieta. Por Glob, murmuró. ¿Qué eres, chico? Soy Naruto Uzumaki. La respuesta era sencilla. Demasiado sencilla. Sin embargo, la forma en que la pronunció tenía la misma solemnidad que todo lo anterior. Como si ese nombre, por sí solo, fuera la verdad que lo anclaba, incluso cuando todo lo demás se desvanecía. Margaret intercambió una mirada con Joshua. En sus ojos brillaban la preocupación y la lástima. Joshua se rascó la barbilla, incómodo pero con la expresión cada vez más suave. Naruto Uzumaki, ¿eh? Supongo que tendremos que averiguar qué significa eso. Pero en el destello dorado que se cernía débilmente alrededor del niño, Margaret no pudo sacudirse la sensación de que el mundo ya lo sabía. Finalmente, Joshua exhaló por la nariz con voz ronca. De acuerdo, chico. Naruto Uzumaki. Si ese es tu nombre, está bien. Pero los nombres no cambian el hecho de que despertaste en una mazmorra diciendo palabras que ningún niño debería saber. La mirada de Margaret se detuvo en él, más suave pero no menos cautelosa. No podemos dejarlo salir todavía. No hasta que entendamos qué es. Naruto frunció el ceño, apoyándose contra los barrotes. No soy peligroso. Quizás no, dijo Joshua con tono uniforme, pero podría ser. Y hasta que lo sepamos, esta celda permanecerá cerrada. La luz dorada que rodeaba a Naruto parpadeó y se atenuó, dejando solo al niño, pequeño, educado y extrañamente tranquilo en el silencio. Margaret se giró, bajando la voz casi en un susurro dirigido solo a Joshua.
Lo vigilaremos. Lo cuidaremos. Si de verdad es solo un niño, lo sabremos. Y si no lo es, bajó las orejas. Eso también lo sabremos. Joshua asintió con gesto sombrío. Sí. De cualquier manera, el mundo se ha complicado un poco más. Naruto se recostó lentamente, con una expresión indescifrable. Pero en su interior, no podía evitar la sensación de que no era la primera vez que lo enjaulaban. La pata de Joshua permaneció un instante más sobre el candado de hierro, y entrecerró los ojos mirando al chico del otro lado. Quédate quieto, muchacho. Volveremos. Naruto no protestó. Solo asintió una vez, en silencio y con firmeza. Con un clic, Joshua deslizó el cerrojo hasta su sitio. Margaret le dirigió una última mirada, suave, llena de conflicto, antes de apartar la vista. Juntos, los dos perros subieron los estrechos escalones de piedra, sus pasos desvaneciéndose hasta que solo quedó el silencio. La mazmorra lo engulló entero. Naruto estaba sentado con las piernas cruzadas en el frío suelo, mirando sus pequeñas manos en la penumbra. El brillo dorado que había resplandecido momentos antes se había desvanecido, dejándolo de nuevo como un niño. Frágil. Mortal. Pero las palabras que había pronunciado seguían resonando. No parecían suyas. Sonaban más antiguas, más pesadas, como ecos que le oprimían el pecho. Amor, susurró para sí mismo, saboreando la palabra una vez más. Le parecía correcta e incorrecta a la vez. Recordó cuando sintió una especie de discriminación. Todo se le nubló y sintió que la cabeza le partía, pero recordó una bata de laboratorio rosa, un bajo. Y entonces, una voz. Bajo. Familiar. Como un gruñido que retumba desde la médula de sus huesos. Te estás acercando. Naruto contuvo el aliento. Sus ojos se dirigieron a los rincones de la celda, pero no había nadie. ¿Quién está ahí? ¿No te acuerdas de mí? Todavía no. Una pausa, cortante y paciente. Pero lo harás. Naruto se apoyó contra la pared, con el pulso acelerado. ¿Soy peligroso? La voz soltó una risita, baja y amarga. Eso depende, mocoso, de si eres el error de Glob, o la respuesta de Glob. Naruto se quedó paralizado. Aquellas palabras no significaban nada para él, y sin embargo, sacudieron algo en su interior. El silencio volvió a imponérselo. La voz se había apagado. Pero la sensación persistió. La mazmorra no había cambiado. La piedra nunca cambia. Sus paredes húmedas susurraban con el mismo goteo lento, el mismo frío rancio que parecía aferrarse a los huesos que yacían en los rincones. Para Naruto, el tiempo se había detenido. Como si incluso las antorchas duraran en consumirse demasiado rápido en aquel lugar. El silencio lo oprimía con fuerza. No era la ausencia de sonido, sino algo más fuerte, como un peso en el pecho. Abrazó sus rodillas e intentó no pensar en la voz que había rozado sus pensamientos. Íntimamente el cerrojo de la puerta chirrió. El hierro crujió al girar la cerradura, resonando contra la piedra. Naruto levantó la cabeza bruscamente. La puerta se abrió y Joshua entró. Llevaba una pequeña bandeja de madera en una pata, equilibrándola con una facilidad casi mágica. El olor a algo asado, carne, salada y sencilla, inundó la celda. Vaya, mira. Sigues aquí, dijo Joshua con tono ligero, pero con la mirada cautelosa. Dejó la bandeja justo fuera de la reja y se agachó, moviendo la cola una vez. Te he traído algo. No es comida de palacio, pero te llenará la pancita. Naruto se levantó lentamente, cruzando el corto espacio para arrodillarse junto a los barrotes. Miró el plato, luego a Joshua. ¿Por qué? Joshua arqueó una ceja. ¿Por qué qué? ¿Por qué me traen comida? Porque estás vivo, chico. Y los seres vivos tienen que comer. Acercó un poco más la bandeja. Anda, no muerdo. Naruto lo miró fijamente un instante más, luego extendió la mano a través de los barrotes y tomó el plato. Sus manos eran cuidadosas, casi reverentes, como si la comida fuera algo más sagrado que cotidiano. Joshua se recostó sobre los talones, observándolo. Eres educado. Algo raro para alguien encerrado, ¿eh? Naruto dio un pequeño mordisco, masticando lentamente. No tengo hambre. Pero sé que debería comer. Joshua soltó una risita. Eso es sabiduría o tontería. Contigo es difícil saberlo. El silencio se prolongó de nuevo, interrumpido solo por el roce de los dientes de Naruto contra la carne salada. Joshua se frotó la barbilla, estudiándolo. Antes dijiste cosas muy profundas. Sobre la vida. El caos. La muerte. El amor. Su voz se suavizó, dejando atrás el tono juguetón. Sabes que la mayoría de los chicos de tu edad ni siquiera entenderían esas palabras, ¿verdad?
Mucho menos las usarían como si hubieran nacido para predicar. Naruto alzó la vista, con la mirada fija. No me siento como un niño. ¿En serio? Joshua ladeó la cabeza. ¿Entonces qué te apetece? Naruto guardó silencio un momento, buscando la palabra adecuada. Cansado. Joshua parpadeó. Por un segundo, la mazmorra pareció más fría. Eso no es lo que esperaba. Naruto apartó el plato. No sé por qué. Pero siento que ya he vivido demasiado. Joshua se rascó detrás de la oreja, incómodo. Quería restarle importancia con una risa, decir qué clase de niño habla así. Pero la mirada del chico lo detuvo. No se burlaban. No hacían conjeturas. Simplemente, lo sabían. ¿Alguna vez has contado un chiste, chico? Naruto ladeó la cabeza. ¿Una broma? Sí. Algo gracioso. Algo para hacer reír a la gente. Naruto pensó un momento y luego negó con la cabeza. No conozco a ninguno. Joshua suspiró, riendo entre dientes. Ya me lo imaginaba. Eres educado, pequeño y predicas sobre el amor como un cura. No tienes sentido del humor. Naruto volvió a inclinar la cabeza, curioso. ¿Por qué te ríes? Joshua parpadeó. ¿Qué quieres decir? Cuando algo no es grave. ¿O cuando duele? Ambas cosas, a veces, admitió Joshua. Se rascó la barbilla de nuevo, mirando el esqueleto en la esquina de la celda. Supongo que reír es como sobrevivimos. No podemos llorar todo el tiempo. Naruto bajó la mirada. Entonces tal vez no sé reír. Joshua lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, negó con la cabeza. Madre mía. Eres realmente especial, chico. Se puso de pie, sacudiéndose las rodillas. Come lo que puedas. Volveré más tarde. Y quizá la próxima vez te enseñe un chiste. Naruto lo miró. ¿Por qué? Joshua se detuvo en la puerta, con la mano en el pestillo de hierro. Porque si vas a quedarte, chico, necesitarás algo más que palabras grandilocuentes sobre la vida y la muerte. Necesitarás reír. Aunque solo sea una vez. Dicho esto, la cerradura volvió a hacer clic. La pesada puerta se cerró, la mazmorra volvió a quedar en silencio, salvo por la respiración tranquila de Naruto y el leve goteo del agua. Naruto miró fijamente la comida, intacta de nuevo, y luego susurró para sí mismo. ¿Reír? La palabra le sonaba extraña en la boca. Casi extranjera. No se rió. Pero por primera vez, se preguntó cómo sonaría. Las antorchas apenas ardían cuando Margaret bajó de nuevo las escaleras, con pasos cuidadosos y deliberados. Esta vez no llevaba nada, ni bandeja, ni té, ni manta. Solo una llave. Naruto alzó la cabeza cuando el rayo rozó el suelo. Sus ojos dorados, apagados por la piedra y la sombra, captaron la tenue luz del fuego. Margaret se quedó de pie en la puerta abierta de la celda. Ven, querida. Parpadeó. ¿Fuera? Sí. Fuera. No esperó a que le replicaran. Se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras, y su voz resonó en la penumbra. Si te he juzgado mal, mejor saberlo ahora que después. Naruto lo siguió, aún con la manta sobre los hombros. Sus pies susurraban contra la piedra. Su respiración era lenta, pero se aceleraba a medida que se acercaban al tenue rayo de luz que se extendía sobre ellos. La pesada puerta se abrió. Y allí estaba. El sol. Entró a raudales por el umbral, una luz brillante y viva. No era la luz del fuego. No era el resplandor de una antorcha. Era la luz del sol, dorada y amplia, que le bañaba el rostro. Naruto se quedó paralizado en la puerta. Contuvo la respiración. El calor le rozó la piel y algo en su interior se agitó, como brasas que volvían a encenderse tras años de cenizas. Su cabello pareció adquirir más color, el rubio más brillante, mechones que se movían con la luz. Sus facciones se afinaron, y los primeros indicios del chico que estaba destinado a ser empezaron a tomar forma. Sus hombros se enderezaron. Su figura se tornó recta. El cambio no fue drástico, ni mágico, ni instantáneo, pero sí innegable. Como si la luz del sol lo recordara, y él la recordara. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Se llevó la pata a la boca. ¡Ay, Dios mío! Naruto avanzó hacia la hierba que había más allá de la puerta, dejando que la manta se deslizara de sus hombros al suelo. Su pequeño pecho se elevó al respirar profundamente, llenándose de un aire que no olía a piedra ni a óxido, sino a verde y a vida al aire libre. Bajó la mirada hacia sus manos. La piel seguía siendo pequeña, joven, pero ya no pálida ni apagada por la sombra de la mazmorra. Ahora parecían firmes. Bien. ¿Qué es esto? Su voz tembló, pero no de miedo, sino de asombro. Margaret movió las orejas, su mirada fija aunque sentía el corazón oprimido.
Es el sol, querida. Y parece que te estaba esperando. Naruto cerró los ojos y dejó que el calor lo envolviera. El leve zumbido que había llevado en la oscuridad se apagó, apaciguado por el cielo. Por primera vez desde que despertó, parecía menos un alma perdida y más, Naruto. El cerrojo se cerró de golpe. El sonido del metal contra el metal resonó en la mazmorra. Naruto estaba sentado en el suelo, envuelto en la manta sobre los hombros. El calor del sol aún le acariciaba la piel. Se sentía más fuerte que antes, más, él mismo. Desde arriba, las voces se filtraban a través de las vigas de madera. Eran débiles, pero suficientemente claras. Margaret, dijo Joshua con tono cortante, lo que hiciste fue una imprudencia. La respuesta de Margaret fue tranquila y firme. Lo que hice era necesario. Necesitaba estar afuera. Necesitaba el sol. ¿Y si el sol lo empeoró? ¿Y si despertó algo en él que no pudimos detener? Los pasos de Joshua resonaron una vez en el suelo. Ese chico habla como si ya hubiera visto demasiado. Y no se comporta como ningún niño que haya conocido. Margaret respondió con voz suave pero firme. Y sin embargo, cuando se paró en el césped, sonrió. Silencio. Joshua murmuró. Sí. Yo también lo vi. Naruto se apoyó contra la pared, escuchando. Sus palabras le calaron hondo. ¿Le tienes miedo?, dijo Margaret. Joshua resopló. ¿No lo eres? Me da miedo lo que el mundo le pueda hacer, dijo Margaret. El mundo destroza a los chicos así. Los convierte en herramientas. No lo voy a permitir. No mientras esté con nosotros. Naruto apretó la mano contra el frío suelo, deseando poder alcanzarlos. Joshua suspiró. Te importe o no, Margaret, no sabemos qué es. Hasta que lo hagamos, respondió ella, lo trataremos como lo que parece. Un niño. Cariño, olvidas que no es un chico cualquiera, dijo, conteniendo la respiración unos segundos más. Sus voces se fueron apagando mientras se alejaban. Naruto volvió a sentarse en silencio. Pero esta vez la sensación era más pesada. Algo se agitó en su interior. No eran sus pensamientos, no era su respiración. Algo más profundo. Tienen razón en tenerte miedo. Naruto levantó la cabeza de golpe. La voz no era la de Joshua ni la de Margaret. Era distante pero aguda, como un susurro que le taladraba el oído. ¿Quién eres?, susurró Naruto. La que siempre ha estado aquí. La que llevas contigo, quieras o no. No soy peligroso, dijo Naruto rápidamente. Le temblaban las manos. Lo eres, dijo la voz. Pero no para ellos. Todavía no. Eres un peligro para ti mismo. Porque no sabes lo que eres, Naruto apretó la manta con más fuerza. Soy Regol. La voz guardó silencio un instante. Luego respondió, íntimamente. A Naruto se le revolvió el estómago. Quería que volviera el sol. El calor. El aire. No la oscuridad, no la piedra, no esa voz. Se tapó la cabeza con la manta, cerró los ojos y susurró para sí mismo. Mañana. Les preguntaré mañana. La voz soltó una risita y se desvaneció, dejando solo su respiración en el silencio. La mazmorra estaba en silencio. Las antorchas se habían consumido casi por completo, su luz era débil y parpadeante. Naruto estaba sentado contra la pared, medio dormido bajo la manta, cuando oyó que la puerta se abría de nuevo con un chirrido. Margaret entró con una linterna en la mano. Su luz penetraba las sombras mejor que la de las antorchas agonizantes. La dejó cerca de los barrotes y lo observó con atención. ¿Sigues despierto?, dijo ella. Naruto se frotó los ojos. Yo, no duermo bien aquí. No pensé que lo harías, respondió Margaret. Acercó un pequeño taburete y se sentó justo fuera de la reja. Por un momento no dijo nada. Simplemente lo observó, con las manos entrelazadas sobre el regazo. ¿No has comido mucho otra vez?, dijo finalmente. Naruto negó con la cabeza. Lo estoy intentando. Margaret asintió. Por ahora es suficiente. El silencio se prolongó. Naruto se movió bajo la manta, mirándola de reojo. ¿Por qué estás aquí? Porque los niños no deberían tener que dormir solos en la oscuridad, dijo Margaret con sencillez. Naruto frunció el ceño. No soy un niño. Tienes pinta de serlo, respondió ella. Y hasta que no demuestre lo contrario, te trataré como tal. Naruto no replicó. Simplemente bajó la mirada. Joshua cree que soy peligroso. Margaret guardó silencio un instante. Luego dijo, Joshua es precavido. Ese es su trabajo. El mío es verte tal como eres ahora mismo. Y ahora mismo, veo a un chico que necesita descansar. Naruto se arropó mejor con la manta. No me siento peligroso. Solo, mal.
Como si me faltara algo. Margaret se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces te ayudaremos a encontrar lo que falta. Pero no esta noche. Esta noche, descansa. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña figura de madera tallada con forma de pájaro. La colocó justo dentro de los barrotes. ¿Qué es eso?, preguntó Naruto. Un juguete, dijo Margaret. Uno de mis hijos lo mordisqueaba cuando era pequeño. Pensé que podría ayudarte a sentirte menos solo. Naruto lo recogió con cuidado, dándole vueltas entre las manos. El tallado era tosco pero sólido. Recorrió las alas con el pulgar. Gracias. Margaret le dedicó una leve sonrisa. Intenta dormir, Naruto. Dejaré la linterna aquí esta noche. Se puso de pie, ajustando la luz para que proyectara una sombra sobre la celda. Al llegar a la puerta, Naruto la llamó en voz baja. ¿Margaret? Se giró. Sí, cariño. Si soy peligrosa, ¿seguirás queriéndome? Su expresión no cambió, pero su mirada se suavizó. Sí. Eso es lo que significa preocuparse. Luego se marchó, y la puerta se cerró suavemente tras ella. Naruto se acurrucó junto al pequeño pájaro de madera, con la luz de la linterna fija a su lado. Por primera vez, la mazmorra no parecía completamente vacía. La luz de la mañana volvió a entrar, filtrándose por las rendijas de la puerta de la mazmorra. Naruto apenas había dormido, acurrucado junto al pájaro de madera que Margaret le había dejado. Cuando el cerrojo se abrió esta vez, Joshua y Margaret estaban allí. Joshua llevaba la espada al cinto, aunque colgaba suelta, como si no estuviera listo para la batalla. De pie, muchacho. Dijo Joshua. Naruto parpadeó, incorporándose lentamente. ¿Qué está pasando? Margaret abrió los barrotes. Sube arriba. Ya basta de esconderte. Naruto vaciló. ¿Ahora confías en mí? No del todo, dijo Joshua con tono tajante. Pero mantenerte encerrado no nos enseñará nada. Es mejor ver quién eres en la calle. La mano de Margaret se posó suavemente sobre los barrotes. Cuidaremos de ti, Naruto. Te quedarás con nosotros. Eso significa que conocerás a nuestra familia. Las palabras le calaron hondo. Una familia. Asintió con la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza, y salió de la celda por primera vez sin que nadie lo acompañara. Lo guiaron por las escaleras de piedra, a través de la puerta de madera, hasta la calidez de su hogar. El aroma de la comida emanaba de la cocina. Pan y huevos, algo chisporroteando en una sartén. Naruto los siguió a una amplia habitación llena de alfombras remendadas, libros apilados y luz solar que se filtraba por las viejas ventanas. Y allí, en el suelo, estaban sentados dos niños. Uno era humano, pequeño y de ojos brillantes, con el pelo rubio revuelto y un viejo pijama azul. Jugaba con bloques de madera, apilándolos en una torre inestable. El otro era un cachorro, de pelaje dorado y orejas caídas, que ya lucía una amplia sonrisa dejando ver sus diminutos dientes. Pateaba los bloques, derribándolos, y el niño reía. Fin, llamó Margaret suavemente. Jaque. Los dos niños se giraron. Fin parpadeó mirando a Naruto con grandes ojos curiosos. La cola de Jaque golpeó la alfombra y ladró una vez, alegremente. Naruto se quedó paralizado en la puerta, sin saber qué hacer. No te quedes ahí parado, dijo Joshua. Anda, saluda. Naruto avanzó lentamente, aferrándose aún a la manta que lo cubría. Fin se acercó gateando y luego se puso de pie con dificultad, tambaleándose sobre sus pequeñas piernas. Miró a Naruto y sonrió. Hola. Naruto tragó saliva. Aquella simple palabra le impactó más que cualquier sermón. Hola, respondió en voz baja. Jaque se acercó dando saltitos, meneando la cola furiosamente. Hueles raro, dijo con una voz aguda y chillona como la de un cachorro. Naruto parpadeó, sobresaltado. ¿Él habla? Joshua soltó una risita. Te acostumbrarás. Fin tiró de la manta de Naruto. ¿Tienes frío? Naruto lo miró. El tacto del chico era ligero, inocente, sin la carga emocional que los adultos llevaban en la mirada. No, dijo Naruto. Ya no. Margaret observaba en silencio, con las manos entrelazadas frente a ella, y el alivio se reflejaba en su rostro. Joshua se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, vigilando atentamente pero sin entrar. Fin sonrió. ¿Quieres construir? Señaló los bloques. Naruto dudó un instante y luego se agachó. De acuerdo. Fin aplaudió, Jaque ladró, y así, los tres se sentaron juntos en la alfombra. La torre se elevó, se derrumbó y volvió a elevarse. Por primera vez desde que despertó en la mazmorra, Naruto sintió algo diferente.
No el peso de las viejas palabras, ni el aguijón de las preguntas sin respuesta. Se sintió bienvenido. Parpadeó. Naruto no sabía qué esperar cuando Joshua y Margaret finalmente lo llevaron a su casa. Durante tanto tiempo, solo había conocido la piedra y las rejas, la sombra y la luz de las antorchas. Ahora, al abrirse la pesada puerta principal con un crujido, entró en un mundo nuevo. Calor. El aroma a estofado, denso y con un toque a hierbas y carne, flotaba desde la cocina. La luz del fuego brillaba sobre las alfombras remendadas y los estantes repletos de libros y frascos. El aire vibraba con una tenue energía, no con el silencio. Bienvenido a casa, muchacho, dijo Joshua, quitándose el sombrero de copa y colgándolo en una percha. No es un palacio, pero es nuestro. Naruto se quedó cerca de la puerta, aferrado a la manta que Margaret le había dado. ¿Casa? La palabra le sonaba extraña. Margaret sonrió dulcemente. Sí, querida. Nuestro hogar. Y ahora el tuyo. Finn y Hake ya estaban en medio de la alfombra. La torre de bloques de Finn se había derrumbado de nuevo, y Hake estaba sentado felizmente sobre los escombros como si fuera un trono. Ambos levantaron la vista cuando Naruto entró. Finn sonrió, mostrando todos sus dientes de leche. Regresaste. Naruto parpadeó. Estaba en el sótano. Lo mismo, dijo Finn alegremente, poniéndose de pie con dificultad. Sin dudarlo, tiró de la mano de Naruto. Ven a jugar. Hake ladró en señal de aprobación. Joshua soltó una risita y le dio una palmada suave en la espalda a Naruto. Parece que ya eres parte de la manada. Naruto se quedó mirando su mano, sus pequeños dedos aferrados al agarre de Finn. Por primera vez en mucho tiempo, no se soltó. Parpadeó. Al principio, vivir en la casa fue extraño. Naruto no estaba acostumbrado a comer en una mesa ni a dormir en una cama de verdad. Todavía se despertaba algunas noches en el suelo, envuelto en una manta, porque la piedra le resultaba familiar. Pero cada mañana, Margaret se aseguraba de que hubiera comida esperándolos. Para ellos, cada noche, Joshua contaba historias que llenaban la oscuridad de risas en lugar de silencio. Pásame el pan, muchacho, decía Josué. Naruto hacía una pausa a mitad de la masticación. Pensé que era tuyo. Por eso se pasa, bromeó Joshua. Compartir. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Finn se reiría entre dientes, Hake ladraría y Margaret pondría los ojos en blanco pero aún así sonreiría. Las tareas eran sencillas, pero nuevas. Naruto cortaba leña, acarreaba agua y lavaba los platos bajo la atenta mirada de Margaret. Ella lo corregía con paciencia, sin regañarlo jamás. Cuidado con el cuchillo, cariño. Estás cortando la zanahoria como si te debiera dinero. Naruto frunció el ceño, deteniendo su mano. Solo he usado cuchillos para luchar. Entonces aprende a usarlos para alimentar, dijo Margaret. Eso es más importante. Por las noches, Finn insistía en dormir cerca de Naruto. A veces en el suelo, a veces metiéndose en su cama cuando la oscuridad se hacía insoportable. Hake se acurrucaba a los pies de Naruto, como una manta cálida y ondulante. ¿No te importa? Preguntó Finn una vez, con voz débil en la oscuridad. Naruto miró al techo. No. No me importa. Y no lo hizo. Parpadeó. Joshua creía que los chicos necesitaban ser evaluados. Una mañana, le lanzó a Naruto una espada de madera para practicar. Sal afuera. Naruto lo atrapó torpemente. ¿Para qué es esto? No para matar. Para aprender. Estaban de pie en el patio, la hierba húmeda por el rocío de la mañana. Joshua levantó su propia espada de madera y se bajó el sombrero. Muéstrame lo que tienes. Naruto se abalanzó hacia adelante, guiado por el instinto. Sus golpes eran rápidos, precisos, casi demasiado afilados para el entrenamiento. Joshua los bloqueó con facilidad. Sus movimientos eran tranquilos y medidos, peleas como alguien que espera morir, dijo Joshua. Demasiado fuerte. Demasiado rápido. Eso no es proteger. Naruto se quedó paralizado, jadeando. ¿Entonces qué es? Joshua bajó la espada y señaló la casa. La risa de Finn se oyó a través de la ventana, con Hake ladrando al unísono. Es saber que lo que queda atrás importa más que lo que está delante. Luchas para que ellos no tengan que hacerlo. Naruto apretó con más fuerza la espada de madera, con el pecho subiendo y bajando. Así que, ¿no se trata de ganar? Joshua sonrió. Se trata de no perder lo que amas. Esa noche, Naruto dejó la espada junto a su cama. Parpadeó. Las clases de Margaret eran más tranquilas. Le enseñó a Naruto a vendar cortes, a remover la sopa sin quemarla y a saber cuándo Finn tenía mucha fiebre o cuando Hake necesitaba un trato más firme.
Le demostró que el cariño va más allá de las palabras. El amor requiere esfuerzo, le dijo mientras remendaban juntos la camisa rota de Finn. Son las pequeñas cosas. Coser, dar de comer, escuchar. Cualquiera puede decir te quiero. Pero no cualquiera se queda despierto por la noche para asegurarse de que la camisa esté lista por la mañana. Naruto apretó demasiado el hilo. Así que el amor es responsabilidad. Una parte, dijo Margaret, deshaciendo el nudo. La otra parte volverá a aparecer mañana. Naruto asintió lentamente, memorizándolo. Parpadeó. Una tarde, el fuego crepitaba suavemente. Finn se había dormido en el regazo de Naruto, y Hake se acurrucaba a sus pies. Margaret se mecía en su silla, tejiendo. Joshua fumaba en pipa cerca de la ventana. El silencio se sentía completo. Joshua rompió el silencio con un gruñido. Chico, has cambiado el ambiente de esta casa. Naruto alzó la vista con nerviosismo. ¿Para peor? Para mejor, dijo Joshua. Golpeó su pipa. Eres constante. Traes equilibrio a todo el ruido. Margaret sonrió dulcemente. Ahora es parte de la familia. La palabra se asentó sobre Naruto con más fuerza que cualquier cadena. Familia. No sabía si la merecía, pero la aferró a su corazón de todos modos. Miró a Finn, que dormía plácidamente apoyado en él, y a Hake, que roncaba a sus pies. Apretó ligeramente los brazos. Pensó, protegeré esto. Aunque me cueste todo. Parpadeó. La casa estaba más silenciosa que nunca. Ni rastro del bullicio de Margaret en la cocina. Ni los pesados pasos de Joshua recorriendo el suelo. El aire se sentía demasiado quieto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Naruto estaba sentado en los escalones del porche, con los codos apoyados en las rodillas, mirando hacia el campo. Ya no era el mismo chico que una vez despertó en una mazmorra. Su cuerpo se había estirado, sus rasgos se habían afilado y sus ojos reflejaban un cansancio impropio de su edad. Tendría 15, 16 años. La edad suficiente para saber lo que significaba la pérdida, pero aún demasiado joven para sobrellevarla solo. Detrás de él, la puerta crujió. Unos pequeños pasos resonaron sobre la madera. Naruto. Se giró. Finn, que no tendría más de 6 años, estaba en la puerta con el pelo rubio revuelto y los ojos grandes e inseguros. Hake, un cachorrito, asomó la cabeza por detrás de su pierna, con las orejas caídas. Naruto se enderezó, forzando una sonrisa. Oigan, ustedes dos. Finn se frotó los ojos con la manga. No van a volver, ¿verdad? A Naruto se le oprimió el pecho. Miró al chico que le recordaba demasiado a sí mismo, demasiadas preguntas que se había hecho de pequeño y que el mundo seguía arrebatándole. Negó lentamente con la cabeza. No, Finn. No lo son. A Finn le tembló el labio y Hake gimió suavemente. Naruto se puso de pie, cruzó el porche y se arrodilló frente a ellos. Puso una mano sobre el hombro de Finn y con la otra acarició suavemente el pelaje de Hake. Pero escúchame, dijo Naruto, con voz firme aunque su corazón no lo estuviera. No estás solo. Todavía me tienes a mí. Finn lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo dices en serio? ¿Te quedarás? Naruto asintió sin dudar. Sí. Me quedaré. De ahora en adelante, yo seré quien cuide de ustedes dos. Hake olisqueó, moviendo la cola débilmente. ¿Lo prometes? Naruto les apretó los hombros, esbozando una leve sonrisa. Lo prometo. Los tres permanecieron allí un instante más, con el campo extendiéndose ante ellos y la casa a sus espaldas demasiado vacía. La pérdida era profunda, pero en ese momento, algo nuevo comenzó a brotar en su lugar. Naruto ya no era solo un niño. Ya no era solo un vagabundo que no sabía quién era. Era un hermano, era un hijo. Capítulo 4. ¿Un padre? ¿Qué es un padre? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su propósito además de la acción obvia de convertirse en padre? Neruya había oído esa palabra. Aparecía en cuentos, en viejas canciones que la gente aún tarareaba alrededor de las fogatas. Una palabra que evocaba seguridad, como el sonido de unos brazos que te rodean antes de que el mundo pueda lastimarte. Tiene una madre, aguda, inmortal y demasiado dulce en todo lo que intentaba ocultar. Marceline podía arreglar amplificadores rotos, ahuyentar monstruos y tararear viejas canciones que hacían temblar las paredes. Eso parecía suficiente. Sin embargo, dentro de su pequeña y acogedora casa de 2 pisos, en lo profundo de una cueva sin luz solar, hay una sola pared que nunca tocó, pero que siempre estudió cada mañana y cada noche. Quienes lo desconocían lo llamarían un santuario dedicado a una relación que fue brutalmente asesinada.
Las fotos se veían descoloridas en las esquinas. Un hombre rubio, de ojos cansados y una sonrisa que parecía iluminada por la luz del sol, aparecía junto a Marceline en cada imagen. Partituras garabateadas cubrían la pared debajo de ellas. Dos caligrafías distintas, dos ritmos diferentes. Una piedra colgaba en el centro, opaca y agrietada, atada con un hilo color sangre seca. Cuando el viento se colaba por la cueva, golpeaba suavemente la madera, constante e implacable, como el eco de un latido que se negaba a detenerse. Todas las noches, Neru se quedaba despierta escuchándola. Y a veces, cuando Marceline creía estar dormida, oía a su madre tararear una de las canciones de aquella pared. Desafinada, en voz baja y con la voz quebrada en los momentos menos oportunos. Esta es la tumba de su padre. Su lugar de descanso y recuerdo. Se ha quedado despierta hasta altas horas de la noche, hablando, presumiendo, llorando y gritando sus emociones ante esa única foto de un hombre rubio desprevenido. El héroe Uzumaki Naruto. Su padre. Todo lo que deseaba estaba a su alcance, y jamás lo conseguiría. Eso era lo que creía, hasta que empezó a escuchar las historias. Los susurros se transmitían entre los viajeros que atravesaban el valle de noche. Los rumores se cantaban en viejas tabernas de dulces, intercambiados por carroñeros que vivían en las sombras de los reinos. Todos hablaban de un hombre, no, un muchacho, con el cabello del color de la luz del sol y marcas en las mejillas como bigotes. Un vagabundo que aparecía cuando la gente estaba a punto de morir. Salvaba aldeas de las tormentas, reparaba máquinas que habían estado muertas durante siglos y desaparecía antes del amanecer. Decían que vivía en algún lugar de las praderas entre los reinos de hielo y dulce, donde la escarcha se derretía en verdes colinas. Un lugar donde las cosas rotas parecían sanar por sí solas. Hijo de una pareja de perros casados que viajaban por el mundo ayudando en lo que podían. Ella no sabía sus nombres. Su madre sí, pero era incapaz de recordarlos. Sin embargo, si él estaba vivo, ¿por qué su madre no decía nada? ¿Por qué no hacía nada? Al igual que su madre, es una híbrida de demonio, vampiro y humana. Su madre estaba embarazada de ella durante el enfrentamiento final entre ella y el rey vampiro. Ambas son prácticamente inmortales. En ese sentido, ella tiene suerte. Si bien envejecer físicamente un año cada 50 años era terrible, prefería pasar unos cientos de años atrapada en el cuerpo de una niña que ser una bebé inmortal. Captó su reflejo en el oscuro cristal de la ventana de la cueva. Tenue, borroso, pero suficiente para distinguir quién era. Su piel irradiaba una cálida palidez, no blanca como la de su madre, sino con el suave matiz de su humanidad. Su cabello era casi blanco, con un tenue tono dorado bajo cierta luz, un color que solo había visto descrito en viejas fotografías de su padre. Sus ojos eran de un azul brillante, demasiado intensos para alguien que vivía en la oscuridad. Bajo ellos, en sus mejillas, se distinguían unas tenues marcas, como bigotes, casi invisibles a menos que sonriera, lo cual hacía rara vez. Su rostro era redondo y juvenil, de líneas suaves y rasgos infantiles, de esos que delatan los siglos que lo aguardan. Su ropa era otra historia. Un vestido de varias capas, blanco y negro, la envolvía por completo. Las mangas abullonadas y los volantes del dobladillo reflejaban ese gusto gótico que su madre juraba no haberle inculcado. La falda le rozaba las rodillas al caminar, y su tela pesada la ocultaba totalmente. Marceline lo llamaba atuendo de cripta formal. Neru simplemente pensaba que la hacía parecer un fantasma disfrazado de princesa. Se apartó de la ventana y volvió a mirar la pared. Las fotos la miraban fijamente, inalteradas, cada una congelada en un mundo que ya no existía. ¿Me amaste, padre?, susurró. Su voz era apenas más fuerte que el viento que se colaba en la cueva. ¿Acaso sabías siquiera de mi existencia? El silencio respondió como siempre, paciente, interminable y cruelmente amable. Mamá y el abuelo no se llevan bien, añadió tras un momento, intentando llenar el silencio. Probablemente te parezca gracioso. Que él sea el amo de un nivel del infierno y todo eso. Soltó una risita sin gracia. Me pregunto si siquiera lo sabías. Sus ojos se detuvieron en la sonrisa del hombre rubio, buscando algún atisbo de reconocimiento que jamás llegaría. La piedra que colgaba en medio de la pared se balanceó una vez, captando un destello de luz roja. Por un instante, creyó que podría moverse de nuevo, como si la fotografía pudiera responderle. Pero no lo hizo. Sería cruel decir que deseaba que vivieras y que nos odiáramos, para que luego murieras por unos humanos que nunca importaron. Sería cruel decir que deseaba que hubieras vivido y que nos odiáramos, y que luego murieras por unos humanos que nunca importaron. Preguntó Neru con voz monótona y más firme de lo que se sentía.
Sus palabras resonaron en la cueva como una piedra arrojada a aguas oscuras. Las ondas tardaron en llegar al fondo. Durante un largo instante, solo se oyó el crepitar de las linternas y el tintineo de la piedra espiral contra su hilo. Nerú esperó a que la fotografía se estremeciera. No lo hizo. Sonrió exactamente como lo había hecho durante décadas. Abierta, desprevenida, imposible. Casi se rió de sí misma ante la crueldad egoísta de ese deseo, pero la risa se convirtió en un leve y agudo sonido que reprimió. No era odio lo que deseaba, en realidad. Lo que quería era una prueba de que él los había elegido entre todas las opciones, de que alguna vez había sido el tipo de hombre que regresaría. Una prueba de que ella no era el eco residual de la vida imposible de otra persona. Unos pasos resonaron en el suelo de la cueva, suaves al principio, luego el arrastre largo y familiar de las botas de Marceline. Su madre apareció en la puerta, su silueta perfilada por un hilo rojo, el cabello revuelto y una taza en la mano. No parecía enfadada. Parecía cansada de una forma que le oprimió el pecho a Nerú. Él jamás te odiaría. Tu padre amaba la vida. Toda la vida, y eso te incluye a ti, dijo su madre, medio dormida, flotando por la casa como siempre. Nerú lo hace por su vestido. Su madre es perezosa. Nerú no respondió. No hacía falta. Marceline se detuvo a su lado, con el dobladillo de su chaqueta rozando el suelo, y echó un vistazo a las fotografías. Su mirada se detuvo en la piedra espiral, para luego suavizarse con algo parecido al orgullo. Durante un rato, ninguno de los dos habló. La cueva zumbaba a su alrededor, llena de los sonidos habituales. El crepitar de las linternas, el leve crujido del viejo amplificador, el goteo del agua en las profundidades de la roca. El aire parecía cargado de palabras que ambos habían repetido hasta la saciedad. Marceline extendió la mano, fría como el hielo, y apartó un mechón rebelde del cabello casi blanco de Nerú de su rostro. Se ajustó el lazo del cuello, como siempre hacía cuando no sabía qué más decir. Descansa un poco, murmuró. Las luces rojas se apagarán pronto. Las arreglaré por la mañana. Nerú asintió, y Marceline retrocedió flotando hacia las escaleras. Llegó a la mitad del camino antes de detenerse un instante para mirar por encima del hombro. A veces te pareces demasiado a él, dijo, sin reproche ni tristeza, solo con cansancio. Luego esbozó una media sonrisa, de esas que nunca llegan a los ojos. No te quedes despierta hablando con fantasmas, ¿de acuerdo? Terminó de subir, su sombra parpadeando en el techo antes de desaparecer en el nivel superior. Nerú se quedó donde estaba. El aire se sentía más fresco ahora, y el zumbido de la cueva volvía a su ritmo habitual. Miró una vez más la pared, con sus sonrisas congeladas, partituras y el golpeteo constante de la piedra espiral contra su hilo. Todo lo que había que decir ya se había dicho. No quedaban más preguntas, ni más argumentos que defender. Él ama toda la vida. Ella entiende que realmente se encarga de cada detalle. Su padre dejó una huella imborrable en su madre, quien solo bebía vino tinto. Si bien esa afición no le fue transmitida emocionalmente, imaginaba que se debía a eso. Se quedó allí sentada durante un largo rato, mirando fijamente a la pared hasta que se le nubló la vista. Entenderlo no la hacía sentir mejor. La enfurecía. Amaba toda la vida. Se suponía que eso era noble, ¿no? Eso era lo que decían cuando contaban historias sobre él. Su gran corazón, cómo no podía dejar de salvar a la gente, incluso a costa de su propia vida. Pero sentada allí, bajo el resplandor rojizo de la cueva, Nerú sintió la verdad oprimirla como una mano fría. Si amaba toda la vida, ¿qué era ella para él? Una pieza más. Igual que el musgo en las paredes de la cueva o los insectos que correteaban por el suelo. Algo que proteger, tal vez, pero jamás conocido. Aquel amor que lo abarcaba todo no tenía lugar para ella en particular. Apretó la mandíbula, y sus pequeños colmillos le mordieron el labio. ¿De qué servía un padre que no podía elegir? Habría aceptado la ira, la distancia, incluso el odio. Cualquier cosa que significara que la veía como era ella misma y no solo como otra pieza del mundo infinito que él no podía dejar de salvar. Sobre ella, oyó el leve crujido de la madera del segundo piso cuando Marceline se acomodó en la cama. El sonido era suave y familiar, una sensación de arraigo que, paradójicamente, intensificó su ira. Su madre lo había amado con todo su ser, y él había seguido amando todo lo demás. Nerú volvió a mirar las fotografías. Deberías haberte quedado, susurró. Deberías haber sido egoísta. La piedra espiral se balanceó sobre su hilo, golpeando una vez contra la pared.
Fue un sonido silencioso y vacío, pero aún así le oprimió el pecho, se acurrucó en el sofá, con el vestido extendido a su alrededor como una flor marchita, y se quedó mirando las sombras rojizas hasta que el mundo comenzó a desvanecerse. La ira permaneció, silenciosa, pesada y sincera. Si de verdad seguía vivo en algún lugar, en las praderas entre reinos, salvando a gente que olvidaría su nombre al amanecer, entonces tendría que mirarla a los ojos algún día y ver lo que su amor por todo había dejado atrás. Salió antes de que las luces rojas se apagaran. La cueva estaba en silencio, salvo por el leve crujido del papel al moverse el aire tras ella. La piedra espiral se balanceó una vez y luego se detuvo. Marceline no despertó, o si lo hizo, no dijo nada. Afuera, el horizonte era de un azul amoratado. El cielo ya se preparaba para el amanecer, y Nerú abrió el paraguas que se había construido. Un enorme dosel negro forrado con la tela pálida de una de las capas destrozadas de su madre. No era perfecto, pero la protegía del sol y del viento. Se adentró en el sendero que serpenteaba montaña abajo y comenzó a caminar. Los primeros días se fundieron en un borrón. El paisaje cambiaba de color a medida que avanzaba, de piedra gris a tierra roja intensa, y luego a las llanuras agrestes y brillantes de las fronteras del reino mágico. Humo y luz se filtraban desde el horizonte como si el mundo mismo fuera un experimento de laboratorio que se hubiera prolongado demasiado. Allí conoció a su primer reportero. Un hombre delgado, con una capa desgarrada, la detuvo en el camino. Su sombrero era demasiado grande y sus ojos brillaban tenuemente con restos de magia. Al ver la piedra espiral en su cuello, sonrió. Si me permite la indiscreción, ¿son esas marcas de bigotes en sus mejillas? Nerú se puso rígida. No estaba acostumbrada a que los extraños la miraran. La mirada del hombre no era cruel, solo curiosa, pero aún así bajó un poco más el paraguas, ocultando la mitad de su rostro en la sombra. Lo son, dijo ella. ¿Y qué? El mago soltó una risita, con la voz áspera y seca como el papel. Nada malo, muchacha. Es solo que ya he visto marcas parecidas antes. Pertenecían a alguien de quien solíamos hablar en la torre. Pensé que era una especie de marca de nacimiento, pero quizá era algo más. Su corazón dio un leve y doloroso latido. ¿Te refieres a Naruto Uzumaki? Sus ojos se iluminaron. Ah. Así que tú también has oído hablar de él. Todo el mundo en mi entorno lo conoce. El aprendiz del rey mago. Dicen que dibujaba runas que podían atar el fuego y el pensamiento en la misma línea. Transformaba la energía pura en canciones, en armonía. Increíble, de verdad. Y esas marcas, eran suyas, ¿no? Una señal de su bendición, decían. Nerú lo miró fijamente, sin saber si reír o llorar. Aquel no era su padre, ni mucho menos. El hombre que describía era un eco, una leyenda moldeada para satisfacer la necesidad de otro pueblo de encontrar un salvador. ¿Sabes dónde está ahora? Preguntó de todos modos. El mago sonrió, dejando ver sus dientes ligeramente azulados por la luz del alba. Se fue hace mucho, pequeña. Dicen que ahora vaga entre mundos, enseñando en sueños. He intentado encontrarme con él. Nunca lo he conseguido. La examinó de nuevo. Pero si sigues sus pasos, ten cuidado. Los grandes hombres dejan largas sombras. Le dio las gracias y siguió su camino, sus botas rozando el polvo que brillaba tenuemente con la magia residual. No miró atrás. Detrás de ella, el hombre ya hablaba con otra persona. El nombre Naruto se extendía como un rumor, como una plegaria. Al anochecer, había cruzado al límite del reino del fuego. El calor emanaba del suelo en oleadas, y aún bajo su paraguas, podía sentirlo en la piel. Se detuvo en un pequeño mercado donde los viajeros se refrescaban cerca de fuentes de lava fundida. Un bombero veterano notó su palidez y dejó de beber. Hace mucho que no veo a nadie como tú. ¿Esos bigotes, serás pariente del general de las llamas, por casualidad? Nerú vaciló. ¿Quién? Sonrió con orgullo y a viva voz. Naruto de la llama. Lideró nuestro ataque contra los saqueadores. Luchó con una sonrisa, como si ya supiera que no podía perder. Llevaba un emblema en espiral en el pecho, igualito al de tu cadena. Se tocó la piedra a la altura de la garganta. La sentía pesada. ¿Y dónde está ahora? Supongo que estará luchando. Hombres como él no paran hasta que el mundo vuelva a la calma. El soldado alzó su copa en señal de saludo. Si lo veis, decidle que el reino del fuego aún le debe una copa. Nerú sonrió débilmente y siguió adelante. El mundo estaba lleno de gente que afirmaba conocer a su padre. Magos, soldados, incluso niños jugando en la calle. Todos pronunciaban su nombre con la misma mezcla de admiración y nostalgia.
Pero ninguno hablaba de él. El hombre que había amado con demasiada intensidad, que había dejado a una vampira y a su hijo nonato cargando con el silencio. Cuando llegó a las marismas cerca del reino del agua, el aire era fresco y suave de nuevo. Guardó el paraguas y caminó descalza entre la hierba plateada. Unas mujeres de piel translúcida recogían rocío en jarras, cantando al compás de la música. Una de ellas la vio y la saludó con la mano. Debes estar perdido, niño. Ven, siéntate, descansa. Has caminado mucho. Nerú aceptó. La mujer se sirvió una taza de agua pálida con un ligero olor a lluvia. Te pareces a alguien que conocí, dijo tras un instante. Un vagabundo de cabello dorado. Llegó aquí hace mucho tiempo y calmó un mar embravecido con una sola palabra. Lo llamábamos Naruto, el portador de las mareas. Tan gentil, tan lleno de alegría. Amable, repitió Nerú. ¿Se quedó? La mujer sonrió con nostalgia. No. Los hombres como él nunca lo hacen. Cuando Nerú se levantó para marcharse, la mujer le tocó ligeramente el brazo. Si lo encuentras, dile que el océano aún duerme. Nerú caminó hasta que el canto de los seres acuáticos se desvaneció tras ella. Cada historia se sentía como otra puerta que se cerraba. El mundo amaba a su padre lo suficiente como para seguir recreándolo a su imagen y semejanza. El mago, el guerrero, el portador de mareas, todos ellos vivos en la memoria, pero ninguno de ellos el hombre cuya sonrisa aún permanecía atrapada en la pared de su madre. Apretó con más fuerza el mango del paraguas y siguió caminando hacia las praderas. Si de verdad vivía en algún lugar entre los reinos, lo encontraría. Y si no lo hacía, si solo quedaban esas historias, al menos sabría qué clase de amor podía hacer que un mundo se negara a olvidar. Cuando Nerú llegó al corazón de las praderas, el aire había cambiado. Era más fresco, cubierto de escarcha que nunca terminaba de derretirse, y el dulce aroma del azúcar llegaba flotando desde el reino de los dulces. El paisaje era una interminable sucesión de colinas onduladas que centelleaban entre el dorado y el verde, un horizonte que parecía no tener fin. Se quedó un largo rato contemplando cómo la hierba alta se mecía con el viento. Se suponía que aquí vivía. El chico con las marcas de bigotes. El héroe que salvó aldeas y desapareció antes del amanecer. El hombre hacia el que ella había estado caminando durante un tiempo que ni siquiera podía medir. Pasó 3 días buscando. Primero, siguió los antiguos caminos entre los reinos. Cercas derruidas bordeaban la ruta, y se detenía en cada granja, preguntando. La gente le contaba que habían oído hablar de él, que lo habían visto, que él los había salvado. Cada historia estaba impregnada de gratitud. Una niña dijo que había curado a su hermano. Un pastor juró haber visto una figura rubia cruzando el río al atardecer. Un vendedor de dulces le contó la historia de un hombre que enseñó a sus hijos a luchar con bondad. Todas las historias terminaban igual. Él se marchaba. Al segundo día, subió la cresta que separaba la escarcha del verde salvaje. Desde allí, podía ver el mundo desplegarse ante ella. Las brillantes torres de Candy al sur, las blancas agujas de Ice al norte, y entre ellas, 1000 millas de viento y hierba. Caminó hasta que le temblaron las piernas. Cuando la luz se hizo demasiado intensa, se refugió bajo su paraguas y esperó a que el cielo rojo del atardecer se cerniera sobre ella. Al tercer día, dejó de preguntar. El viento repetía las mismas historias una y otra vez hasta que dejaron de sonar como historias y se convirtieron en plegarias. Él salva a todos. Él sigue ahí fuera. Volverá cuando más lo necesitemos. Si eso fuera cierto, vendría. Los héroes siempre acudían cuando alguien necesitaba ser rescatado. Así que se aseguró de que alguien lo hiciera. El pueblo que encontró era pequeño, encajonado entre 2 colinas bajas y un tramo de río semicongelado. La gente era amable a su manera, práctica y rural. Sonrisas amables, miradas curiosas, disposición a intercambiar leche por reparaciones. No hicieron preguntas cuando se ofreció a ayudar a arreglar cercas, remendar techos o ahuyentar a los pequeños animales que salían del bosque por la noche. Al principio, Nerú hacía esas cosas porque la mantenían ocupada. Luego empezó a verlas como un cebo. Si de verdad estuviera vivo, si de verdad amara la vida como todos dicen, no ignoraría una aldea amenazada. Tarde o temprano, tendría que mostrarse. Se instaló en un granero vacío al borde de los campos. Por las noches, se alimentaba silenciosamente del ganado, tomando lo justo para saciarse y dejando pequeños regalos de protección, runas que su madre le había enseñado, talladas en madera y piedra. Los animales se tranquilizaban en su presencia. Los aldeanos empezaron a llamarla la muchacha pálida o el espíritu del paraguas. Querían que se fuera. En realidad, le daba igual. Eran gente sencilla.
No entendían lo que hacía, y no pasaba nada. Incluso sonrió cuando un chico más joven la insultó y otro le dijo que se callara, que era una mala educación. No les dio tiempo a darse cuenta y empezar a llamar la vampira que se alimentaba de su ganado, y si se les acababa, serían los siguientes. No es del todo incorrecto ni erróneo. Cuando las historias llegaron al alcalde, fue a verla personalmente. Un hombre mayor encantador, cortés como suele ser la gente cuando cree estar ante algo peligroso, pero aún así quiere parecer valiente. La encontró al atardecer, apoyada en su paraguas junto al granero. Señorita Nerú, ¿verdad? Preguntó con voz firme pero cautelosa. Ha causado un gran revuelo. La gente está asustada. No deberían, respondió, ladeando la cabeza. Yo mantengo alejados a los lobos. Él sonrió ante eso, aunque sus ojos se desviaron hacia sus afilados colmillos cuando ella habló. Aún así, no puedo permitir que entren en pánico. Me gustaría saber cuáles son sus intenciones aquí. Nerú miró más allá de él, hacia los campos. El viento ondulaba entre los cultivos, haciéndolos brillar como oro opaco bajo la luz del atardecer. Espero a alguien, dijo. ¿Alguien? Mi padre. El alcalde frunció ligeramente el ceño, venciendo la curiosidad al miedo. ¿Y crees que vendrá? Si es quien dicen que es, lo será. La expresión del hombre se suavizó. No lo entendía, pero reconoció algo familiar en su tono obstinado. Una esperanza silenciosa y dolorosa. Bueno, dijo, ajustándose el abrigo, le informaré al reino que tenemos un problema. Quizás envíen a alguien a investigar el asunto. Bien, dijo Nerú, sonriendo finalmente. Eso es lo que esperaba. Esa noche, el granero estaba en silencio. El viento exterior traía el leve zumbido de los insectos y el crujido constante de la vieja veleta que giraba perezosamente sobre el tejado. Nerú flotaba a unos centímetros del suelo, con los brazos cruzados tras la cabeza, mirando fijamente las vigas. No dormía mucho. Nunca lo había hecho. Los de su especie no soñaban como los mortales. Sus mentes, en cambio, divagaban, oscilando entre la memoria y el hambre. El ganado se movía inquieto bajo ella, pero no por miedo. Se habían acostumbrado a su presencia, quizá incluso les reconfortaba. Cada pocos segundos, la piedra espiral que llevaba al cuello palpitaba con un suave brillo rojo, como un latido que hacía eco del ritmo de otro. Estaba pensando en lo que había dicho el alcalde. Enviarán a alguien a investigar el asunto. Debería haber sido un farol, o en el mejor de los casos una promesa burocrática para tranquilizar a los asustados. Pero Nerú se aferró a ella. Imaginó cómo sería verlo. Más viejo, tal vez. Demacrado. Aún con esa misma sonrisa imposible. Un sonido interrumpió sus pensamientos. La puerta del granero crujió. Lentamente. Deliberadamente. Nerú se quedó paralizada, con el paraguas a su lado girando levemente en el aire. Los animales guardaron silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Entonces, una luz. Un tenue resplandor se filtró por la puerta abierta, dorado en lugar de plateado, cálido en lugar de frío. Y allí estaba él. Cabello rubio que brillaba a la luz de la lámpara. Ojos azules que no correspondían a su edad. Las mismas marcas en sus mejillas, tenues pero inconfundibles. Pero a medida que pasaban los segundos, la forma en la puerta se hizo más nítida, y su corazón dio un vuelco. Este no era el hombre de las fotografías. El rubio era demasiado bajo. Sus hombros aún eran estrechos bajo el abrigo raído que le colgaba holgadamente. Sus mejillas eran redondas, suaves, intactas por la edad o el dolor. Sus manos, al aferrarse al marco de madera de la puerta, eran pequeñas, manos que aún no habían conocido el peso del mundo. Un chico. Apenas 14 años. Él la miró parpadeando con los mismos ojos azules que había visto en fotografías antiguas, con las mismas marcas de bigotes que se curvaban a lo largo de sus mejillas. Era imposible, y sin embargo, allí estaba, respirando, humano, vivo. A Nerú se le hizo un nudo en la garganta al pronunciar el nombre que había esperado toda su vida. No era su padre. No el héroe, no el hombre que había sostenido la mano de su madre bajo cielos carmesí, no el alma que había muerto y vivido 1000 veces antes que ella. Era otra persona. Alguien al principio. Hola. Su voz era extraña, áspera, como si masticara grava entre los agudos aleatorios. Estás flotando. Bajó la mirada y se dio cuenta de que no había tocado el suelo desde su llegada. Lentamente, se agachó hasta que sus botas rozaron la tierra, y la paja crujió bajo su peso. Una vieja costumbre, dijo en voz baja. Él la miró fijamente, observando el tenue brillo rojizo de la piedra atada a su cuello. ¿Eres de por aquí? No precisamente.
Yo tampoco. Oí que había un vampiro causando problemas. No eres tú, ¿verdad? Lo estudió en silencio. Su postura, su sonrisa despreocupada, las pequeñas cicatrices en sus nudillos, impropias de un chico de su edad. La energía que lo rodeaba se sentía cruda, inacabada, como la luz del sol aún indecisa sobre dónde caer. Le dieron ganas de acercarse y alejarse a la vez. ¿Cómo te llamas? Preguntó, aunque ya lo sabía. Uzumaki Naruto, dijo sin titubear, como si lo hubiera ensayado. ¿Y el tuyo? Sus labios se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. El nombre le resultaba demasiado pesado, demasiado frágil. Cuando por fin logró hablar, salió casi como un susurro. Neru. Sonrió con una sonrisa radiante, sin reservas, tan terriblemente familiar que dolía mirarla. Encantado de conocerte, Neru. Quiso gritar que no era justo, que había pasado siglos esperando esa sonrisa, y ahora pertenecía a alguien demasiado joven para comprender su significado. En vez de eso, se limitó a asentir. Encantado de conocerte también, Naruto. El chico sonrió aún más, ajeno al peso de sus palabras. No me vas a morder, ¿verdad? Inclinó la cabeza. ¿Te irías si te dijera que sí? Dudó un instante, luego soltó una carcajada aguda y nerviosa que llenó el granero como la luz del sol filtrándose por las grietas. No. No pareces del tipo que muerde. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Si supieras, pensó. Neruno le dijo que se fuera. Lo pensó, debería haberlo hecho, pero cuando el viento cerró la puerta del establo y los encerró en aquel pequeño y parpadeante charco de luz de la linterna, algo en su interior le impidió romper el silencio. Él miró a su alrededor con torpeza, observando los establos vacíos, las runas a medio tallar en la madera y el paraguas cuidadosamente apoyado contra la pared. Entonces, comenzó, rascándose la nuca. ¿De verdad vives aquí? Por ahora, dijo. Está tranquilo. Sonrió. Sí, la tranquilidad es agradable. No hay mucha de eso de donde vengo. La gente siempre está gritando, entrenando, corriendo de un lado para otro. Neru ladeó la cabeza. ¿Eres una luchadora? Un hish, bueno, eso es lo que siempre decía mi hermano mayor. Papá y mamá me enseñaron a usar la espada y aprendí algunos hechizos sofisticados. La llama de la linterna parpadeó, proyectando la sombra del muchacho sobre la pared del granero. Estaba sentado con la espalda apoyada en una de las vigas de madera, las rodillas flexionadas y las manos sobre la empuñadura de su espada. Neru revoloteaba cerca, posada en el borde de un abrevadero vacío, con su paraguas a un lado. Durante un buen rato, los únicos sonidos fueron la respiración pausada de los animales y el ocasional crujido de las vigas. Entonces, dijo finalmente, mirándola. Dijiste que no eres de por aquí. ¿Viajas mucho? A veces, dijo. No por placer. ¿Buscas a alguien? Neru le sostuvo la mirada. Tal vez. Sonrió levemente, sin insistir. Lo entiendo. Yo también viajo a veces. Supongo que es lo que pasa cuando el hogar, ya no es el hogar. ¿Perdiste el tuyo? Preguntó. Asintió. Hace un par de días. Su tono era ligero, pero sus palabras tenían un peso casi ensayado. Mamá y papá fallecieron. En paz. Eran ancianos. Mi hermano sigue allí, cuidando de todo. No pude quedarme. Neru lo estudió. Josué y Margarita. Parpadeó, sorprendido. Sí. ¿Cómo? Los conocía, dijo ella, apartando la mirada. Ayudaron a mucha gente. Sonrió levemente. Sí, lo hacían. Nunca le decían que no a nadie. Supongo que lo aprendí de ellos. Eso, pensó Neru, lo aprendiste de otra persona. Juntó las manos sobre el regazo. ¿Y tu hermano? Mi hermano mayor es Hermione. Es un cabrón. Hace tiempo que no le hablo. Se rascó la nuca, tal como su madre le había dicho que haría. Jaque se comporta como si fuera más joven e ingenuo de lo que es. Finn, en cambio, es un valiente. Intenta imitar todo lo que yo hago, y eso me preocupa. Parece que te importan, dijo finalmente. Sí, dijo Naruto, y su sonrisa despreocupada se suavizó. Me sacan de quicio, pero, sí. Haría cualquier cosa por ellos. Sobre todo por Finn. Me admira, ¿sabes? Siento que debo enseñarle a ser bueno en esto, en la vida. A Neru se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y tú? ¿Se te da bien? Rió en voz baja. No mucho. Pero lo intento. Supongo que eso ya es algo. Su risa era la misma. El mismo tartamudeo nervioso, el mismo brillo subyacente. Ella lo miró fijamente, y vio todas sus vidas entrelazadas tras esos ojos azules. No era justo.
Tus padres, dijo en voz baja. Murieron hace poco, ¿verdad? Asintió con la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose. Hace un par de días. Tranquilos, eso sí. Eran buenos. No merecían morir en un mundo tan extraño. Sus dedos se hundieron en los pliegues de su falda. Lo estás llevando bien. No realmente, admitió. Jake bromea al respecto. Hermione finge que no le duele. Pero yo. Se frotó el brazo. Oigo la voz de mamá cuando paso junto a los árboles. Y la de papá. Cuando veo a alguien que necesita ayuda, siento que está justo detrás de mí, diciéndome que no le dé muchas vueltas. Que simplemente siga adelante. Neru sintió que algo se movía detrás de sus costillas. Esa era exactamente la filosofía de su padre. ¿Alguna vez paras? Preguntó. Parecía confundido. Alto. Ayudar. Salvar. Arreglar cosas. Naruto ladeó la cabeza, pensativo. Si lo hiciera, la gente saldría herida. Casi sonrió, con amargura y complicidad. Suenas igual que él. ¿Oms? Mi padre. Sonrió levemente, con incertidumbre. Supongo que entonces es un buen tipo. La mirada de Neru se posó en la piedra espiral que llevaba al cuello. Sí, lo era. Ese era el problema. Él abrió la boca para preguntar, pero ella negó con la cabeza. Olvídalo. Me recuerdas a él, eso es todo. Se recostó, cruzando las manos tras la cabeza. Debió de ser un hueso duro de roer. No tienes ni idea, dijo, y por primera vez esa noche, su voz se suavizó hasta adquirir un tono casi cariñoso. La luz de la linterna crepitó entre ellos. Afuera, el cielo comenzaba a palidecer y los primeros rayos del alba se deslizaban por los bordes del granero. Naruto suspiró. Supongo que debería ponerme en marcha pronto. Los aldeanos de aquí ya están bastante asustados. Neru alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No lo serán si te quedas. Dudó. No puedo. Siempre hay otro lugar que necesita ayuda. Eso mismo solía decir él, murmuró ella. Frunció el ceño. ¿Tu padre? Ella asintió. Y un día, nunca regresó. La expresión de Naruto se suavizó. Tal vez lo haga. Neru sonrió levemente, con un destello de tristeza en su sonrisa. Siempre lo hace. El granero volvió a quedar en silencio. Se levantó, colgándose la mochila al hombro. La luz del sol brillaba en la empuñadura desgastada de su espada. En la puerta, se detuvo un instante y la miró. Eres raro, dijo. Eso me han dicho. Sonrió. Aún así, gracias por la charla. No suelo tener la oportunidad de hablar con gente que realmente me escuche. Tenía que asegurarme de que eras real, dijo en voz baja. Parpadeó. ¿Eh? Nada. Buen viaje, Naruto Uzumaki. Le dedicó un saludo burlón. Nos vemos por ahí, chica del paraguas. Al salir, la luz se reflejó en su cabello, creando un halo fugaz como oro entre el polvo. Neru lo observó marcharse, aferrándose con la mano a la piedra espiral hasta que ésta se clavó en su piel. Neru permaneció en el umbral mucho después de que la luz lo hubiera engullido. Su mano aún aferrada a la piedra espiral, cuyos bordes se clavaban en su palma. No la sentía. El viento soplaba entre la hierba, despeinando sus mechones sueltos y trayendo consigo el tenue eco de una risa que ya no era suya. No era justo lo mucho que se parecía a él. El mismo cabello que reflejaba el amanecer. La misma sonrisa capaz de enternecer el mundo. Los mismos ojos, de un azul brillante e imposible, pero vacíos de todo lo que importaba. Había esperado siglos por ese rostro, había rezado por él, había gritado contra las paredes de la cueva anhelándolo. Y ahora que lo había encontrado, no había nada detrás. Ningún recuerdo de las canciones. Ninguna calidez de aquel vínculo imposible entre él y su madre. Ningún conocimiento de lo que había sacrificado, ni de quién había sido. Solo el mismo instinto. La misma maldita e implacable necesidad de salvar a todos menos a sí mismo. Se dejó caer de rodillas en el polvo del granero. El sonido que escapó de sus labios no fue tanto un sollozo como un crujido. El ruido de algo viejo y frágil que se desmorona. Su madre se lo había advertido. Nunca persigas ese nombre, Neru. Solo encontrarás lo que queda, no quién fue. No lo había entendido. Pensaba que su madre estaba amargada, asustada, reacia a aceptar la posibilidad de que él estuviera ahí fuera. Pero ahora, arrodillada en el silencio que él había dejado atrás, Neru por fin lo comprendió. Su padre había muerto. El mundo había conservado su rostro. Incluso había conservado su bondad, su fuego incansable, su inquebrantable necesidad de ayudar. Pero no lo había conservado a él.
Este chico no era una resurrección, era una repetición, una nueva línea escrita con la misma tinta, sin ninguno de los recuerdos que le daban sentido. El conocimiento la dejó vacía. Apretó la piedra contra su pecho y susurró su nombre de todos modos, como una plegaria y una maldición. Naruto Uzumaki. Las palabras temblaron y se le quebraron en la garganta. El sonido que siguió fue áspero y débil, un llanto al que ya no le quedaban lágrimas. Sobre ella, las vigas del granero crujían suavemente con el viento. Abajo, los animales se movían inquietos, percibiendo su dolor como percibían las tormentas. Pensé que volverías, dijo al vacío. No así. No, como otra persona. Por supuesto, no hubo respuesta. Nunca la hubo. Solo el tenue calor del amanecer se filtraba por las grietas de la madera, invitándola a adentrarse en ella. Se quedó allí hasta que el sol estuvo lo suficientemente alto como para sentirlo quemar a través de la tela del paraguas que tenía al lado, hasta que el dolor se instaló profundo y silencioso en su pecho, pesado pero seguro. Cuando finalmente se puso de pie, su voz volvió a ser firme. Te has ido. Ahora lo entiendo. Se volvió hacia el largo camino de regreso a la montaña, donde la esperaba la cueva, donde su madre flotaba en ese silencio cansado que solo los inmortales comprendían. Neru volvería a casa. Le diría a Marceline que tenía razón. Seguir ese nombre solo la había llevado a encontrar fantasmas con rostros familiares. Y por primera vez, no discutiría cuando su madre lo llamara amor. Neru regresó a casa en silencio. Las praderas se extendían infinitamente a su alrededor, un mar dorado que se mecía con el viento. Cada ráfaga traía consigo el aroma a azúcar y escarcha, remanentes de los reinos que había atravesado, y, bajo ese aroma, el tenue murmullo de voces lejanas. Los viajeros siempre hablaban. El mundo nunca dejó de recordarlo. Al principio, los ignoró. No quería volver a oír su nombre, no cuando ya le dolía respirar. Pero las palabras la alcanzaron de todos modos, como cenizas en el aire. ¿Lo oíste? El chico de las montañas salvó una caravana de los perros de hielo. Dicen que curó el pozo de todo un pueblo con sus manos. Uzumaki Naruto. Un pequeño héroe muy gracioso, siempre sonriente. Solo un niño, pero ya legendario. Cada vez, Neru se detenía. Sentía un nudo en el estómago, le ardía la garganta y se decía a sí misma que no escuchara. No era él. En realidad, no. Solo un fantasma con la piel de su padre, repitiendo su historia sin saberlo. Aún así, no pudo ignorar la admiración que despertaba en sus voces. La risa. La esperanza. Era el mismo tono que había escuchado en las canciones de su madre siglos atrás. El mundo no había aprendido a dejar de necesitarlo. Jamás lo haría. Cuando la montaña apareció a la vista, sus aristas dentadas recortadas contra el crepúsculo rojizo, el paraguas de Neru se le había aflojado en las manos. Sus botas estaban cubiertas de polvo y su cabello enredado por el viento. La piedra espiral en su garganta palpitaba levemente, como si recordara algo que ella intentaba olvidar. La cueva estaba en silencio cuando llegó. El zumbido familiar del amplificador de Marceline resonaba suavemente por los túneles, bajo y constante como un latido. Neru se deslizó por la entrada, cerrando la puerta para protegerse de la luz que se desvanecía. Dentro, el aire era fresco. Las linternas rojas proyectaban una luz tenue sobre las paredes, y en algún lugar arriba, su madre tarareaba. No era una canción de alegría ni de tristeza. Un sonido, algo para ahuyentar el silencio. Neru se detuvo frente al muro. Nada había cambiado. Las fotos seguían colgadas torcidas. La piedra agrietada seguía balanceándose levemente de su hilo. El hombre de las fotos seguía sonriendo con esa misma sonrisa imposible. Le temblaban las manos. «Él no eres tú», susurró. No lo recuerda. Ni siquiera sabe lo que se supone que debe ser. Se dejó caer al suelo, apoyándose contra la base de la pared, dejando caer el paraguas a su lado. Oí lo que dijeron de él. Del nuevo. Su voz sonaba cansada, pero no amarga. Solo hueca. Está salvando aldeas, curando gente, riéndose mientras lo hace. Igual que tú. Te encantaría. Su risa fue aguda y silenciosa. Tal vez ese sea el punto, ¿eh? Que sigues volviendo para que el mundo nunca olvide cómo tener esperanza. Pero yo no formo parte de esa historia. Mamá tampoco. Unos pasos resonaron débilmente sobre ella, lentos y pausados. La voz de Marceline descendió, ligera pero cautelosa. Has vuelto. Neruna levantó la vista. Lo sabías. Un suave suspiro, seguido del familiar sonido de botas deslizándose sobre el suelo. Marceline descendía flotando por el hueco de la escalera, su sombra alargada contra la piedra.
Se cernía cerca de su hija, con los ojos rojos, cansados pero perspicaces. Te dije que no persiguieras ese nombre, dijo Marceline con dulzura. Tenía que verlo, dijo Neru con la voz quebrada. Pensé que tal vez, lo sé, dijo Marceline. Se acercó flotando, arrodillándose hasta quedar a la altura de sus ojos. Su mano, fría y firme, rozó la mejilla de Neru. Y ahora sabes por qué yo tampoco fui a buscar. Los ojos de Neru brillaron. Está ahí fuera, mamá. Pero no es él. Es nuevo. No recuerda nada. Lo está haciendo todo de nuevo como si fuera la primera vez. La mirada de Marceline se suavizó con algo parecido a la lástima. Eso es lo que hace, cariño. Eso es lo que siempre ha hecho. El mundo se rompe, él lo recompone y lo paga volviendo a empezar. Eso no es justo. No, dijo Marceline en voz baja. No lo es. Neru se volvió hacia la pared, y su voz apenas fue un susurro. Lo odio por eso. Marceline sonrió con tristeza. No lo haces. Sí, insistió Neru, aunque su voz sonó débil y temblorosa. Odio que nos haya dejado para serlo todo para los demás. Odio que siga sonriendo como si nada le hubiera dolido. Odio que, aún lo amo. Marceline no dijo nada. Simplemente se acercó flotando y rodeó con un brazo los hombros de su hija. Neru se puso rígida, pero luego se dejó llevar por el abrazo. Allí permanecieron, bajo la tenue luz roja, dos inmortales que jamás podrían escapar de la sombra de un hombre mortal. La piedra del muro se balanceó una vez, golpeando suavemente contra la madera. Se ha ido, susurró Marceline. Pero en realidad nunca se ha ido del todo. Neru cerró los ojos. El sonido de la piedra resonó como un latido, constante y eterno. Lo sé, dijo. Eso es lo que más duele. Y en algún lugar, lejos de la cueva, bajo el cielo abierto, un niño con el sol en el pelo se detuvo en un camino tranquilo y miró hacia atrás por encima del hombro, sin saber por qué de repente sentía un anhelo profundo por un lugar que no podía nombrar,